tratar de hablar de algún tema que permitiera de alguna forma la discusión. Y como antecedente, como uno de los antecedentes que hay que mencionar es que hay varios comités en los que muchos de los presentes están trabajando, estamos viéndonos acerca de cómo hacer, qué métodos utilizar para llevar a cabo, en general, evaluaciones y particularmente mapas de peligrosidad volcánica. Entonces, algunos colegas de esos comités me tomé la libertad de invitarlos, algunos de ellos están aquí. Y básicamente una de las cosas que quisiera es presentar una serie de puntos de vista de las cosas que yo pienso acerca de la evaluación de peligros, y que eso, más que un montón de información que les vaya de aquí para allá, que sirva como una invitación a que discutamos un tema tan importante como es la evaluación y comunicación de los peligros volcánicos. Entonces, esto es lo que voy a tratar el día de hoy, y vamos a ver respecto al objetivo de la charla, es precisamente tener una serie de reflexiones acerca de las evaluaciones de peligro volcánico y la comunicación de esas evaluaciones a través de varios caminos. Uno de ellos, y posiblemente uno de los más interesantes, es el mapa de peligros. Y es que a veces nos damos cuenta que es incluso hasta una cuestión que está de moda, el que haya gente bueno, incluso funcionarios que requieren hacer para determinados lugares a nivel municipal, a nivel estatal, incluso a nivel nacional, quieren hacer mapas de riesgo. Todo el mundo quiere hacer mapas de riesgo sin pasar por la parte obvia que es hacer una evaluación de la peligrosidad. Entonces, hay una especie de moda de quererlo hacer, y por el otro lado hay una verdadera necesidad de tener este tipo de evaluaciones con el fin de prevenir y mitigar desastres en un momento dado. Hace un momento les decía yo que publicamos recientemente este libro, que es básicamente un ABC, un cookbook, un recetario de qué es lo que se puede hacer para poder llevar a cabo evaluaciones de peligros volcánicos en particular, y en general para evaluación de sitios de plantas nucleares, que es realmente un tema pues bastante delicado, y por lo tanto, si una evaluación de peligrosidad volcánica se hace siguiendo esto y aplicado a otros casos que no son tan estratégicos como una planta nuclear, creo yo que se puede lograr bastante. Hubo un equipo en el que me tocó colaborar, con el que me tocó colaborar bastante importante, y creo que salió algo bastante interesante. Lo curioso es que, bueno, obviamente en el mundo en que vivimos hay una revolución tecnológica tan grande que muy seguramente pronto habrá que actualizar esta cosa. Entonces, pasando a lo que se refiere a las definiciones. Yo soy de la opinión que por un lado están las definiciones que podemos hacer de carácter científico, y por otro lado las definiciones que la legislación nos da. La vulcanología es una de esas ciencias bastante interesantes, bastante, como diríamos, llamativas en muchos aspectos, pero además sumamente atractivas para trabajar en ella, porque podemos movernos en la parte que es de la ciencia básica a la ciencia aplicada, y luego trabajar conjuntamente con otras disciplinas, con otras personalidades, para llegar a la toma de decisiones. Entonces es un juego muy interesante el que tenemos en la vulcanología, y particularmente cuando hacemos la evaluación de peligrosidad. Entonces, por eso no es ocioso revisar lo que dice la ley actual de protección civil, es la que está vigente. Esta fue aprobada en el 2012 y tuvo una serie de adecuaciones en 2014. Entonces, esto es lo que, digamos, rige. Entonces, aquí lo interesante es ver si la autoridad nos dice, oigan, es que necesitamos hacer mapas de peligro. Bueno, ¿qué entiende la autoridad o qué entiende legalmente? ¿Qué se entiende legalmente por esto? Entonces nos dicen, por ejemplo, lo que tan publicitado está,
que el Atlas Nacional de Riesgos es un sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables. Bueno, esa es, digamos, la definición que manejan en la Secretaría de Gobernación, obviamente en el Senapred, acerca de lo que es su Atlas Nacional de Riesgos. Y luego nos vamos a la parte de que la ley, en donde la ley define cosas como, por ejemplo, el fenómeno geológico. ¿Qué entiende un funcionario sobre el fenómeno geológico? Lo que dice la ley. Es un agente perturbador, que ya de entrada perturba esto, ¿no? Pero agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. Y más adelante nos define ahora sí el peligro. Nos dice, es la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto periodo y en un sitio determinado. Y finalmente, aquí en el artículo 10, solamente resumí lo que tiene que ver con peligros, no me metí a sacarlo de los riesgos, pero en términos de la gestión integral de riesgos, es bien interesante, o sea, que es una de las funciones más importantes de la Secretaría de Gobernación, de la Coordinación Nacional de Protección Civil. El número uno es el conocimiento, o sea, a la hora de la gestión integral de riesgos, en la primera prioridad está el conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos. Y en segundo lugar está la identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios. Entonces, aparte de que aquí hay un cantinfleo, hay una cosa que aquí sí perturba. Lo primero que deberíamos de hacer es estudiar los peligros, es decir, los fenómenos geológicos, los fenómenos volcánicos, antes de ver cuáles son los riesgos. O sea, la primera prioridad debería de ser esa. Ahora sí, ya regresando a nuestro campo, a nuestro terreno, hay una serie de definiciones en la literatura acerca de los peligros. Esta es una de las más ocurridas, tal vez de las más antiguas, en donde nos dicen que la probabilidad, el peligro volcánico es la probabilidad de que un área dada sea afectada por productos o procesos volcánicos potencialmente destructivos dentro de un periodo dado de tiempo. Y hay muchísimas otras definiciones en las que se habla de que también la probabilidad de un proceso volcánico ocurra, caracterizado por una magnitud o la probabilidad de que ocurra en cierta área o del alcance de los productos asociados en espacio y tiempo. Entonces, aquí lo que es realmente interesante y que incluso está en la Ley Nacional de Protección Civil, es que al final de cuentas, si el peligro está definido como una probabilidad, el producto que nos deberían de pedir a los que en un momento dado nos metemos a hacer mapas de peligro son mapas de probabilidad. O sea, un mapa que no refleja una probabilidad, entonces no es verdaderamente un mapa de peligro. Entonces, o la ley está mal o nosotros estamos mal si no entregamos ese tipo de evaluaciones. Porque al final de cuentas si podemos considerar que la evaluación de peligros volcánicos sea evaluar la probabilidad tanto de ocurrencia de cierto proceso volcánico en un área con cierta magnitud, o la probabilidad de distribución espacial de productos, o la probabilidad de su alcance máximo de distribución bajo determinada magnitud, o de la ocurrencia de ese proceso en un intervalo de tiempo. Entonces, como ven aquí, no es ocioso y no es nada más semántica. Sí es importante saber que si la autoridad nos pide un mapa de peligros, saber que por ley nos está pidiendo un mapa de probabilidades y que en general muchos colegas consideran que la evaluación de peligros implica una evaluación de probabilidades. Ahora bien, ¿para qué queremos un mapa de peligros, ya sea geológico, uno de ellos obviamente el de volcánicos, pero prácticamente podemos hablar de mapas de peligros para cualquier proceso geológico? Y entonces nos encontramos con que esto es un surtido rico, es decir, tenemos muchísimas cosas
qué evaluar, qué es lo que queremos evaluar, cómo lo queremos evaluar. Eso es lo que necesitamos pensar. Y otra cosa, si nosotros vamos a evaluar un peligro como el volcánico, el producto va a ser prácticamente un traje a la medida. Es decir, exactamente la misma evaluación para el Popo no checa con la de Colima. Básicamente hay casi 1000 metros de diferencia, un poco más de 1000 metros de diferencia de altitud para empezar. O volumen, historia geológica, entorno geodinámico, etcétera, etcétera. Entonces, hace que cada uno de los volcanes realmente sea un volcán o un mapa de peligros que va a tener una característica muy particular, y es un traje a la medida que debemos de producir. Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque si vamos a hacer un esfuerzo, como actualmente se trata de hacer, de estandarización de metodologías, si partimos de la base que cada mapa de peligro es individualizado, ¿cómo le hacemos para llegar a un proceso de estandarización? Entonces tenemos que partir básicamente de una serie de cosas que debemos de considerar para elaborar los mapas de peligro volcánico. O sea, primero que nada, que son mapas que están basados o deben de estar fundamentalmente basados en estudios científicos, con la mayor cantidad de la información geológica que podamos obtener, y después de sintetizar toda esa información, obtener la información física que nos permita aplicar una serie de modelos, hacer una serie de simulaciones. Pero aquí una de las cosas que nos deben de quedar muy claras es que el mapeo de peligros no es un producto que yo voy a hacer para que lo lean mis colegas, no, es un producto que se requiere que tenga una accesibilidad, no una simplificación, sino hacerlo accesible, legible por parte de la autoridad para empezar, para seguir con los medios y obviamente que también que puedan acceder a la información la población. Entonces, no es un producto intelectual, digamos, para intelectuales, sino es un producto que es fundamentalmente para que lo utilicen pues los que realmente van a ser beneficiados por el contenido. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre que los mapas de peligro son elaborados fundamentalmente para que los usen no especialistas. Entonces, eso quiere decir que deben ser simples y accesibles. Entonces, ¿qué tipos de mapas de peligro volcánico podemos considerar? Bueno, por un lado tenemos, hay más tipos en términos de mapas de peligro geológico, pero en términos de mapas de peligro volcánico se pueden distinguir en estos tres rangos por su construcción. Tenemos estas 4 categorías: empíricos, geológicos, determinísticos, probabilísticos, y básicamente no sé qué pasó, nos sale la imagen siguiente, que es un ejemplo de un mapa empírico en el que quienes lo elaboraron, lástima no se ve, y tampoco, estos son los problemas de compatibilidad que teníamos. Bueno, básicamente lo que las imágenes deberían de estar mostrando son ejemplos de mapas elaborados de manera empírica, es decir, siguiendo los contornos de los diferentes, las diferentes unidades geológicas volcánicas. Otros que ahora sí salió. Este es uno de esos empíricos en el que podemos ver básicamente a mano alzada, básicamente en función de lo que una persona, un vulcanólogo considera que es lo que puede ser y lo que puede hacer un volcán del cual tiene conocimiento. Después tenemos los geológicos, en el que hay bastante información geológica. Este es el volcán Villarrica y su mapa de peligros, en el cual vale la pena mencionar que con toda la información geológica se pudo producir un mapa que de hecho les ha servido por varias décadas para poder anticipar los peligros asociados con su actividad eruptiva. Por el otro lado están los determinísticos. En los determinísticos básicamente
lo que tratamos es de reproducir las condiciones de una determinada erupción y reproducirlos y saber cómo se comportaría el sistema volcánico y la influencia que podría tener si ocurriera hoy en día. Y los probabilísticos, que nos permiten observar la distribución de las probabilidades de determinada condición de un proceso volcánico. En cuanto al enfoque, hay básicamente dos enfoques. Uno, en el que nos fijamos en la fuente, es decir, esto es obvio, aquí el volcán es el que nos interesa saber qué es lo que hace y qué es lo que puede, cómo pueden distribuirse sus productos en caso de hacer erupción. Y por el otro lado está respecto al objeto, es decir, aquí la pregunta no es respecto a un solo volcán, este es un mapa que produjimos de probabilidades de distribución de determinados espesores de ceniza, combinando las probabilidades de erupción de todos los volcanes que hay en el centro de México y la manera en la que podrían influenciar a la Ciudad de México. Entonces, este es otro enfoque en el que el objeto es qué le pasa a la Ciudad de México en el caso de que hagan erupción todos los volcanes dentro de ciertos, bajo determinadas condiciones. Respecto al uso, están estos dos tipos que son el estático y el dinámico. El estático básicamente es un mapa producido, es un cartel informativo que sirve bastante bien para que la gente se informe de lo que los volcanes hacen en sus alrededores, se les explica en qué consisten estos peligros y cuáles son más o menos las áreas. Pero lo que es realmente útil para la autoridad es el que los diferentes escenarios que se puedan reproducir puedan ser accesibles a través de sistemas de información geográfico, que puedan ser actualizables incluso en línea, para que todo el mundo esté informado de cómo va evolucionando, por ejemplo, una erupción. Y esto tiene que ver básicamente con el caso de tratar precisamente con los fenómenos volcánicos que son bastante dinámicos y cambian las cosas. Aquí esta fotografía la puse porque es bastante chusca. Este señor se propuso para presidente municipal de Xali-Cintla y dice: con tu voto aquí construiremos tu unidad deportiva. Nada más que este señor, para construir la unidad deportiva, aplanó todo esto. Antes el río pasaba por acá, por esta orillita, se venía por acá y bajaba, pero ahora como lo aplanaron y aplanaron el arroyo, pues ahora la cancha deportiva pues ya está totalmente llena de sedimentos y en algunas ocasiones, de hecho, los flujos llegan a entrar hasta el Zócalo, hasta el centro del pueblo, que está aquí bastante cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para tomar una decisión de cómo construir y qué construir respecto a un mapa de peligros volcánicos? Y puede ser en general para cualquier mapa de peligro geológico. Obviamente podemos empezar pues, desde la decisión que lo queremos hacer, la recopilación de datos, obtener datos en el campo, para sobre todo la mayor cantidad de datos geológicos, hacer el procesamiento de esos datos y después de tener todos estos datos geológicos, poder identificar todos los parámetros que se requieren para poder llegar al establecimiento de escenarios o definición de niveles de peligrosidad y hacer todo este proceso hasta poderlo decidir, establecer escenarios si es que ese es el caso, llevar a cabo análisis de qué modelos podemos utilizar, si existen o no existen. Si no existen, entonces hay que crearlos, hay que elaborarlos. Si no, si existen a la mano, pues entonces escogerlos y entonces sí, llevar a cabo una serie de simulaciones calibradas, escoger las bases de datos. En caso de que no haya datos para un volcán, hay veces que hay crisis volcánicas en algunos países para los cuales no se ha elaborado el mapa de peligros y por lo tanto, sino esto consecuencia de que no hay trabajo geológico realizado para esos volcanes. Entonces, lo que sucede en casos de apremio es tomar
la base de datos y obtener los parámetros de volcanes que sean lo más parecidos posibles y llevar a cabo una calibración de simuladores, sintetizar los resultados y entonces sí diseñar nuestro mapa con una serie de decisiones al final. Entonces, en el caso de los volcanes tenemos varios procesos de diferentes tipos, tenemos también diferentes soluciones que van desde soluciones empíricas, analíticas, numéricas, con una forma de trabajo para producir un mapa determinístico o un mapa de probabilidades. Y hay numerosas herramientas que espero salgan aquí. Ahí está, no sé por qué esta cosa no funciona. Por ejemplo, hay muchas herramientas para llevar a cabo el modelado y llevar a cabo simulaciones de las nubes de cenizas. Aquí este es el de PUF, pero también hay otros como el Fold 3D, el HashMap, Ashfall, que también permiten, o el Fold 3D, el Tefra 2, que permiten realizar este tipo de cartografía de la dispersión de nubes e incluso no solamente de la dispersión en los diferentes niveles. En este caso el Fold 3D permite la visualización en diferentes niveles de vuelo, pero también permite observar la distribución en términos del depósito de materiales bajo determinados escenarios. Este es un ejemplo de Ashfall, del mapa el mapa de distribución de cenizas del volcán Momotombo. Interesantemente se coincidió bastante bien con la distribución de los productos durante la erupción del año antepasado. Y bueno, llegamos aquí a un punto en el que necesitamos ver qué es lo que podemos sacar de toda esta información. Perdón. Hay limitaciones en cuanto al conocimiento de los procesos volcánicos. Tenemos que tomar decisiones qué tipo de mapa queremos producir, no abandonar el criterio geológico nunca, tener retroalimentaciones con los usuarios es importante, interactuar con ellos y desarrollo de interconectividad a la hora de elaborar los mapas de peligro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, entre otros muchos, cuando hablamos, por ejemplo, de hacer un mapa sobre lahares, es muy interesante que muchas veces consideramos básicamente las proporciones de material sólido con respecto al agua como uno de los parámetros más importantes que toda la paquetería que hay para la elaboración de lahares existe. Pero el problema es que muchas veces no tomamos en cuenta la influencia de otros aspectos, como por ejemplo la presencia de árboles, la presencia de muchos otros objetos. Cuando se destruyen puentes, casas, etcétera, hay otro tipo de materiales que juegan un papel. Entonces ahí, digamos, en términos del manejo, de la simulación o del modelado de este tipo de flujos, tenemos todavía una limitación. Otra es, por ejemplo, las transformaciones. Bueno, este es un ejemplo de todo este tipo de consideraciones. Otro es las transformaciones que sufren algunos de los flujos, particularmente los flujos lajáricos no cohesivos. Y este es un ejemplo del Popo, donde vemos un flujo que viene muy tranquilo, muy contento, y paz, se encuentra una caída, y después de esa caída se transforma, deja de ser un flujo lajárico y se convierte en un flujo, un torrente importante, claro, pero ya no trae ningún material. Y más adelante en la barranca vuelve a transformarse, agrada el material, lo vuelve a levantar y se vuelve a convertir en un flujo lajárico. Y vuelve otra vez a ver este tipo de depósitos en corriente abajo. Ese tipo de transformaciones no están contempladas actualmente prácticamente en ninguno de los modelos establecidos y mucho menos en ninguno de los simuladores. Entonces, ahí tenemos un problema serio en términos de cómo vamos a modelar un flujo que pasa de ser granular, de repente se comporta como un fluido y viceversa. Una aproximación es este esfuerzo de dos fases que produjo Gustavo Córdoba
y que en realidad trata de tomar en cuenta estas transformaciones de un lado y del otro del espectro respecto a la cantidad de material sólido que se encuentra dentro del flujo. Digamos, en términos generales, cómo distinguir qué es lo que quiero hacer con mi mapa de peligro. De esa caja de galletas que decíamos hace rato, ya vimos, podemos escoger herramientas, pero también qué es lo que queremos reflejar. Digamos, en el determinístico, una forma simple sería preguntarnos, a ver, ¿qué pasaría si un evento como el del año 1609 pudiese ocurrir de nuevo en estos días? Que eso es la pregunta que se trató de resolver con el mapa de distribución de cenizas del volcán Momotombo. A ver, tengo los datos de la erupción de 1609, reproduzco la erupción y veo qué es lo que pasaría si ocurriera hoy en día, con las condiciones de viento y con los mismos volúmenes, etcétera. En el probabilístico las preguntas son un poquito diferentes, porque que son más cercanas a lo que realmente a veces quisiera saber la autoridad. La autoridad no le interesa saber si va a ser 1 metro o si van a ser 2 metros, que obviamente es algo interesante de depósito. Pero ellos, la pregunta básica es, ¿me va a afectar? ¿A quién va a afectar? ¿Y cómo lo va a afectar? O sea, una casa, mi casa, ¿la va a destruir el flujo o la caída de cenizas o no? ¿Y cuál es esa probabilidad? ¿Qué tan probable es eso? Entonces ahí hay una serie de cosas en las que podemos involucrarnos a tratar de contestar, pero una serie de problemas nos presentan una serie de dificultades. Por ejemplo, si nosotros queremos, como en este caso en la Argentina, si queremos hacer un mapa de peligros de flujos lajáricos, en este caso se hizo para esta región de la Villa La Angostura, porque uno de los volcanes de la frontera de Chile-Argentina, el cordón Cauye, estaba haciendo erupción y estaba mandando las cenizas para acá, estaba apilando una cantidad muy fuerte de material. Pero entonces decimos, bueno, el lajar va a empezar aquí, va a empezar acá, va a empezar acá, va a empezar acá, se va a mover para acá o se va a mover para acá, y cuál es la influencia de todo eso en conjunto para la población. Necesitamos generar diferentes flujos y calcular la probabilidad integral de todo ello. Pero lo más interesante es que aún así con la distribución, aunque ya sabemos que es un producto muy importante que le es útil a la sociedad de los funcionarios, todavía no responde a esa pregunta que normalmente la gente y la autoridad y los medios y todo el mundo se hace, es, ¿me va a destruir mi infraestructura? Entonces lo que necesitamos es entonces buscar algunos parámetros que realmente nos ayuden a responder esa pregunta. Por ejemplo, la presión dinámica. ¿Por qué? Porque la presión dinámica nos puede decir más claramente si, por ejemplo, con 10 kilopascales, sabemos que con 10 kilopascales puede tirar un flujo a una persona, a un burro, a cierto tipo de bardas de acuerdo al tipo de construcción. Con 20 kilopascales ya es otra cosa, ya es realmente bastante más destructivo. Y con eso en mente, por ejemplo, hicimos para el caso del Popocatépetl, para la población de Santiago Xalicintla, en el que hicimos un inventario de qué tipo de construcciones había a lo largo y ancho de la población, y tomando en cuenta esta información de Greg Valentine en términos de la presión dinámica que se requiere para destruir puertas y ventanas, paredes, techos de diferentes tipos, diferentes tipos de infraestructura, y el tipo de presión dinámica que está considerado para poder afectar a estas casas, y de acuerdo a ese inventario de la población tratar de ver cuál es la característica constructiva de cada una de esas construcciones, valga la expresión, y de esa manera clasificarlos de acuerdo a esta tabla de cedencia a la presión dinámica, y en función de ello se hace
primero se hace la simulación de los flujos, su distribución, pero también tomando en cuenta la probabilidad de que haya un rango de 10 kilopascales de presión dinámica o de 20 kilopascales, y entonces más que un mapa de curvas que a veces le cuesta mucho trabajo a la gente leer, lo que sí podemos hacer es decir, miren, aquí están estas construcciones que pueden ser afectadas a este nivel de presión dinámica, aquí están estas casas que pueden ser afectadas con este tipo de presión dinámica. Entonces, la otra cosa que mencionaba y que valía la pena reflexionar es no abandonar el criterio geológico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, lamentablemente, se hace más caso a las simulaciones que a la base, a la base geológica. ¿Qué nos dice la geología para poder perdón, justificar que esos procesos que se están simulando son verdaderamente algo que puede suceder? Entonces, aquí este ejemplo de este volcán y de esta serie de simulaciones, aquí una cosa que es sumamente interesante es ver, pues este es de zonas de baja probabilidad, este es de mayor probabilidad con respecto al naranja, que es el escenario intermedio. Sin embargo, aquí una cosa que vale la pena señalar es que esto es bajo ese pensamiento bueno, vamos a ver qué tan probable es que se distribuya. Sin embargo, si esto se realiza, si este cauce sirve en este escenario como cauce de los materiales, en realidad el rojo debería también venir por acá y más bien extrapolar los bordes laterales con este color. ¿Por qué? Porque de llevarse a cabo este evento con toda esa probabilidad, lo que va a suceder es que la zona sigue siendo la zona de mayor peligrosidad. Y bueno, esto es algo que en su momento también discutimos. Este es el mapa de distribución de los depósitos de avalancha que realizó Klaus acerca de los colapsos o la destrucción parcial de los edificios volcánicos del Popocatépetl. Cuando vemos las edades de los diferentes edificios que se han destruido, vemos que la última destrucción que ocurrió en general hace 20,000 años, y la anterior, que más o menos ocurrió en menos de 200,000 años, y la anterior que ocurrió cerca de 500,000 años, vemos que en realidad, así nada más a simple vista, es poco probable que después de 20,000 años el volcán se vaya a caer. Sin embargo, se pueden hacer ejercicios pensando en términos de lo que conocemos de la estructura, la geología estructural del volcán y la posibilidad de que este edificio, el actual, se colapse, y tomando en cuenta un determinado volumen se puede también llevar a cabo una serie de simulaciones tomando en consideración esa información geológica, simplemente para ver qué es lo que puede suceder, aunque realmente cualquiera que sea la distribución esta de tener ciertos niveles de probabilidad de espesores resultantes de un colapso, de cualquier manera todo en su conjunto es un evento de muy baja probabilidad de que ocurriese. En términos de la retroalimentación de los usuarios, es muy importante preguntarle a los usuarios si el producto que se está llevando a cabo, después de tanta investigación, después de tanto trabajo geológico, después de tanta modelación, de llevar a cabo simulaciones y producir un mapa geológico de peligros volcánicos, la pregunta que nos hacemos nosotros, que en un momento dado los hacemos, es, ¿realmente lo están entendiendo? Como dije en una de las láminas anteriores, el proceso es de llevar a cabo o presentar un producto cartográfico que sea accesible, suficientemente sencillo para que los no especialistas lo puedan leer, entender, usar, que les sea suficientemente accesible. Entonces, ahora en noviembre, durante la reunión de ciudades en volcanes en Chile,
llevamos a cabo un taller, y uno de los ejercicios que hicimos fue precisamente invitamos a gente de Protección Civil a que nos conversaran, nos comentaran, nos comunicaran, compartieran sus experiencias acerca del manejo, de la interacción con los mapas de peligro volcánico. Definitivamente, prácticamente los oficiales de Protección Civil pues normalmente no hacen estos viajes, una porque nunca tienen presupuesto, otra porque siempre están atendiendo emergencias, pero lo que sí logramos para este evento fue hacerlos participar en línea, y hubo una participación muy interesante de gente de Guatemala, de Colombia, de México, de Ecuador, y obviamente de Chile, de Argentina, y tuvimos una riqueza muy importante de las opiniones de cómo nos ven ellos y cómo ven los productos y qué es lo que ellos desean. En algunos países, como en el Ecuador, es bastante exitosa la comunicación y la producción de este tipo de mapas. La otra parte de la interacción con los usuarios es acercarse a ellos, y el público, el usuario, viene en cualquier edad, y ir a las escuelas y platicar con ellos y explicarles de qué se trata, hace de ellos, de estos niños, en este caso, ciudadanos mejor informados. La otra interacción es, como en este caso en México, estas son escenas de la entrega de la actualización del mapa de peligros del Popocatépetl, en la que se entregaron, bueno, para empezar, lo que se entregó fueron los carteles, los afiches, o como le quieran llamar, relacionados con el mapa, porque en realidad el mapa de peligros producido son una serie de shapefiles, de capas que ellos con los que ellos ahora cuentan para desplegar en sus sistemas de información geográfico. Y en términos de la interconectividad, a ver si esto se oye. Este es un esfuerzo que se hizo conjuntamente con la DGTIC para poder producir una herramienta que nos permita interactuar con los diferentes peligros y con las diferentes herramientas de simulación. Este es uno de los productos de los proyectos del FOPREDEN, que fue entregado a la Secretaría de Gobernación para que ellos pudiesen interactuar, hacer sus mapas de peligro, y que en un momento dado pudieran usarlos prácticamente cualquier usuario. Entonces, este paquete, esta suite, le llamamos Boltworks. Contiene la simulación de todos este tipo de procesos. Algunos de los procesos, como la caída de cenizas, tiene varios simuladores, o sea, diferentes tipos de simuladores con los que se puede interactuar, y la ventaja que tiene es que comparten el mismo sistema de información geográfico, y el mismo tipo de salida, la misma filosofía, digamos, de entrada de datos, y la misma filosofía de salida de datos, que permitan en un momento dado poder llegar al producto final, que sería la elaboración de un mapa de peligros. Este producto, que se ha entregado a la Secretaría de Gobernación, actualmente se sigue actualizando, se ha ampliado el número de herramientas que contempla, y estamos en el trabajo de poder establecer la protección intelectual del producto, con el fin de poder compartir esta suite, de manera que cualquier persona cualquier colega, cualquier especialista realmente lo pueda utilizar para llevar a cabo proyectos de realización de mapas de peligros. Algunas de las cosas que se están tratando de implementar en esta paquetería es que se establezcan una serie de proyectos que posteriormente le sirvan a mucha más gente.
es decir, que se tengan productos que sean fáciles de compartir y que permita a cualquier otro usuario saber cómo otros especialistas hicieron su propio mapa, ¿no? Bajo qué condiciones. Y ya finalmente, pues aquí viene una serie de conclusiones acerca de los mapas de peligro volcánico, en el que es definitivamente importante tener consistencia entre la definición que hay y los conceptos de construcción de los mapas. Si se trata de elaborar un mapa probabilístico, que es lo que pide la ley y lo que se supone que todas las definiciones tienen involucrado el concepto de probabilidad, que esto sea reflejado en los mapas en alguna medida. Es importantísimo hacer énfasis en esto, que los mapas de peligro volcánico no son productos para los colegas, son productos para alguien más, pero sí debe de haber manera de conseguir, digamos, el arbitraje, la calificación de los mapas con la revisión de los colegas a través de una memoria constructiva que permita ver cómo se elaboró y bajo qué parámetros se hicieron las simulaciones y con qué paquetería y cómo se llevaron a cabo. Estos mapas hay diferentes tipos, ya mencioné que hay desde una variedad muy amplia y depende qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos mostrar al final de cuentas, bajo qué esquemas, qué es lo que queremos hacer, si queremos enfocarnos en lo que un volcán hace o lo que varios volcanes le hacen a un objeto particular. Es muy importante en términos de comunicación llevar a cabo procesos educativos y estos mapas también permiten la planeación y deben ser suficientemente dinámicos para aceptar actualizaciones, aunque las actualizaciones pueden no ser visibles al público en general para evitar confusiones. Y bueno, obviamente deben estar basados en una gran cantidad de datos geológicos y la interacción con usuarios y con autoridades es fundamental para poder tener retroalimentación y saber qué es lo que está saliendo bien de este tipo de cartografías. En algún seminario posterior procuraríamos desmenuzar uno de estos mapas, verlo cómo se puede elaborar paso a paso, que es sumamente interesante, y ver el trabajo del sastre que ponía yo en un momento dado, cómo se hace ese traje a la medida, pero paso a paso, cómo se van decidiendo diferentes cuestiones, diferentes niveles a partir de la información geológica. Y pues gracias por su atención.